Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta última conferencia del foro anual que celebramos el Círculo de Artesanos todos los años y que ya damos paso a la última conferencia. Como habéis observado, este año yo creo que hemos enfocado un poco por los historiadores conservadores, archiveros, o sea que el sector va por ahí. Hemos tenido el gusto de tener aquí a dos historiadores archiveros del Archivo General de India, que nos acercó documentos que custodiaban y que nos pareció muy interesante conocerlos y saber de todo lo que se dispone en nuestro archivo. Y en el día de hoy tenemos aquí a Lorena Robredo García. Ella es licenciada en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en diseño y fotografía, si bien se ha volcado después en la historia del arte y de los museos. También cuenta con un máster internacional de fotografía y desde el 2015 pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos del Ministerio de Cultura. Actualmente ella pertenece al Patrimonio Nacional, a la Dirección de Colecciones Reales, que nos debe una conferencia sobre esos temas. Cuando queráis. Y actualmente está como conservadora de instrumentos musicales y textiles decorativos. La conferencia que nos trae seguro que nos va a interesar, se llama Plus Ultra y la vuelta a lo desconocido. Yo creo que hay que dar paso a Lorena y ya. Muchas gracias. A ti. A ver si te escuchamos bien. Bueno, no me presento, ya estoy presentada. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias al Círculo de Artesanos, al Círculo, por invitarme a estar aquí. Para mí he de reconocer que es una responsabilidad muy grande. Lo comentaba con Luis, que ha tenido la amabilidad de recogerme en Jerez. Es una responsabilidad hablar de la circunnavegación de Magallanes y Elcano en Sanlúcar, en la cuna que vio partir este viaje y que lo vio regresar, que ahí reside la magia. Como decía Isabel, soy conservadora de museos, me dedico a los objetos, pero realmente esta charla no va a hablar de objetos, va a hablar de personas, porque lo que sí que me gustaría transmitir es un poco la osadía de estos 265 navegantes que parten de Sanlúcar de Barrameda, los que se quedan en el camino y los que llegan, y transmitir ese deseo de búsqueda constante, la necesidad que tenemos en la sociedad actual de recuperar esa capacidad investigadora, esa capacidad de lucha, y bueno, y que se puede ver perfectamente en este viaje, porque sin el coraje y el arrojo que demostraron estos navegantes, posiblemente no estaríamos donde estamos o estaríamos de otra manera. Bueno, la circunnavegación de Magallanes y Elcano es evidentemente una gesta impresionante para la época. Muchos historiadores lo han comparado con lo que supone un viaje a Marte, y yo considero que es mucho más que un viaje a Marte, porque en un viaje a Marte hoy en día los astronautas, bueno, pues casi tienen la certeza de que van a volver, o por lo menos no van a pasar las calamidades que pasaron estas personas y que se han relatado también y han quedado para la posteridad. Entonces, evidentemente, las condiciones no son las mismas. Estas personas se embarcan en 5 galeones que parten de Sanlúcar de Barrameda casi con la certeza de que no van a volver. Y no todo el mundo tiene el valor de enfrentarse a un descubrimiento de estas características y a aportar tanto al mundo con la casi certeza de que le puede costar la vida. Entonces, bueno, pues quería transmitir un poco esta idea, esta necesidad de que recuperemos, tampoco nos vamos a volver kamikazes, ¿no?, pero ese arrojo y ese coraje para intentar ir más allá y para dar la vuelta a lo desconocido, ¿no? Evidentemente, la circunnavegación este viaje va a suponer muchos éxitos. El más conocido, por el que se suele destacar y pasa a la historia, es como el encontrar ese paso, el paso del estrecho, el estrecho de Magallanes. Pero además de este éxito va a tener otros éxitos muy importantes, como va a ser demostrar empíricamente por primera vez la redondez de la Tierra.
Existían cálculos de Ptolomeo, Cristóbal Colón, presuponían esta redondez, pero realmente por primera vez esta redondez de la Tierra se va a demostrar de manera empírica. Aquí hay un hecho que es irrefutable. 2 hombres salen de Sanlúcar de Barrameda, uno de ellos regresa navegando siempre hacia el oeste al mismo punto y encima ganan un día. Entonces, esto ya es un dato irrefutable que va a demostrar, va a dar un vuelco a toda la historia, porque todo aquello que se barajaba como una hipótesis se va a convertir en una certeza. Además, se demuestra que América y Asia están separadas, que hay una enorme masa de agua entre ambos continentes, una masa de agua que había divisado ya en Núñez de Balboa en 1513 desde Panamá, pero ahora mismo se va a medir esa masa, se va a comprobar la inmensidad del Océano Pacífico, que se denomina Pacífico en este momento. Se va a conseguir llegar a la Isla de las Especies, se va a abrir esta ruta para el Imperio Español, para la corona española, lo cual también va a tener una trascendencia económica importante. Y además se van a tomar nuevos territorios para la corona, como son las Filipinas, que curiosamente van a ser de los últimos territorios que pierda la corona española con la pérdida de las colonias. ¿Por qué es posible todo este conjunto de éxitos? Como decía, no voy a hablar de objetos, es posible porque hay una mejora en la navegación, en los instrumentos científicos, en la cartografía, en los instrumentos para medir, sextantes, y todo tipo de instrumentos científicos, pero además de todo eso existe un cambio de mentalidad muy importante. Las primeras décadas del siglo XVI van a conllevar unos hechos muy importantes que son los que van a hacer posible esta gesta, como es la consolidación de las monarquías autoritarias, monarquías nacionales en un movimiento que se desarrolla en Francia, en Inglaterra y en España con la peculiar monarquía dual de los reyes católicos. Y además se va a difundir el Renacimiento, nace en Italia y se va a irradiar por toda Europa con esa especificidad cultural que es el humanismo, y va a ser este humanismo el que realmente posibilite que esto sea posible y el que da nombre a esta ponencia. Ese plus ultra va a ser un lema que parte del humanismo que irradia el Renacimiento. El lema que se sigue durante la Edad Media es el non terrae plus ultra. No hay tierra más allá. No existía la necesidad de ir a lo desconocido, de desentrañar lo desconocido, de conocer nuevas tierras, de intentar averiguar hasta dónde podía llegar el hombre. Existía una autolimitación intelectual, esta mentalidad teocrática que limitaba la capacidad del ser humano. El humanismo lo que va a convertir es el plus ultra en una auténtica provocación. Vamos a ver cómo se va a convertir en el leitmotiv de todos estos navegantes, el llegar más allá, el plus ultra, y es un poco esta sensación que quiero transmitir, la importancia antropológica que va a tener el cambio de mentalidad para que en este momento surja todo este movimiento de descubrimiento, ¿no? En el terreno económico también la llegada a América va a suponer unos importantes ingresos para la corona española, que son evidentemente los que van a facilitar que todas estas empresas puedan financiarse desde la corona española. Pero no solo es una cuestión de dinero. Vamos a ver luego, y no quiero barrer para casa, pero Portugal rechazó todos estos planes y nuestros monarcas, que aquí ya sí me toca más de cerca porque por mi trabajo pues suelo trabajar con la historia de los reyes de España y de las distintas dinastías, nuestros monarcas sí van a acoger estas ideas que les presentan los distintos navegantes. Cristóbal Colón ya lo presentó en Portugal, fue rechazada su idea, los reyes católicos la apoyaron, y Fernando de Magallanes va a hacer lo propio con el rey de Portugal, también rechazará la idea, pero Carlos I y posteriormente Carlos V, emperador de Alemania, va a acoger esta idea y va a financiarla. Además, evidentemente, como comentaba anteriormente, y supongo que en la otra charla de los historiadores que vinieron, los archiveros, quedó patente, los avances cartográficos van a ser fundamentales. Este conocimiento que ya se tiene de la Tierra y que va a aportar los datos necesarios para lanzarse al mar, algunos datos equívocos y que gracias a este tipo de navegación pues, se van a perfilar, ¿no?
Bueno, únicamente he traído esta imagen para que veáis cómo este lema Plus Ultra, que va a ser Carlos V quien lo incorpore al escudo español, y hoy en día todavía galona nuestro escudo español y esas dos columnas de Hércules, que no puede tener más de esta tierra el escudo español, las cosas como son. ¿Por qué se lanza por qué se inicia, ¿no?, esta circunnavegación? Bueno, fundamentalmente para llegar a las Islas de las Especies, las Islas Molucas. En este momento puede parecer muy trivial, pero no lo es en la Edad Media. Las especies se convierten en un elemento de lujo, pero además es que es necesario. En un momento, si pensamos en el que no hay frigoríficos, que la carne tiene una difícil conservación y de su difícil conservación se deriva un sabor complicado, las especies se convierten en necesarias. La ruta que se establece para llegar a estas especies, fundamentalmente los árabes compran las especies en las Indias, las transportan por mar y por tierra hasta el Mediterráneo oriental, ahí las revenden a los comerciantes italianos y los comerciantes italianos las distribuyen por el resto de Europa. Entonces, claro, un saquito de pimienta cuando llega a la mesa del rey Carlos I, ha pasado por muchos caravanas que atraviesan desiertos, frío, montaña, mares, navegación muy complicada expuesta al pirateo. Y luego, además, hay un problema añadido, que con la caída de Constantinopla en 1453, el Imperio Turco Otomano va a provocar un bloqueo en toda esta zona minorasiática, Egipto, Grecia, y evidentemente van a imponer unas tasas muy elevadas al comercio de las especies, lo cual casi hace imposible el traerlas por la ruta habitual. ¿Cuál es la alternativa? Lanzarse al mar, llegar a estas Islas de las Especies, a las Molucas, por la vía marítima. Para intentar burlar este bloqueo, y son España y Portugal quienes se van a lanzar a esta búsqueda de las especies por mar. El de Magallanes no va a ser el único intento. Hay 3 intentos precedentes que van a tener una incidencia fundamental en que Magallanes consiga su gesta. Magallanes y Elcano. Me refiero a Magallanes y luego lo aclararemos porque es realmente la cabeza intelectual, ¿no?, de este viaje. Vamos a tener 3 rutas fundamentales previa a la de Fernando de Magallanes. En 1488, Bartolomé Díaz va a intentar llegar a las Islas de las Especies navegando hacia el este. Llega hasta el Cabo de Buena Esperanza. Desafortunadamente, la enfermedad se apodera de la tripulación y debe volver. Es en este momento, en este viaje de Bartolomé Díaz, en 1488, cuando se da el nombre al Cabo de Buena Esperanza. El rey de Portugal lo bautiza así, porque habría una puerta a la esperanza, ¿no? El siguiente de los intentos va a ser el de Cristóbal Colón. En 1492 va a salir de Sevilla navegando hacia el oeste en ese intento de llegar a las Especies. Se presuponía, Cristóbal Colón presuponía que la Tierra era redonda, entonces decía, si es redonda, navegando hacia el oeste, podré llegar a las Islas de las Especies, pero evidentemente se va a encontrar con un continente entero en medio. Es una historia por todos conocida y todos sabemos cómo muere finalmente sin saber la importancia de su gesta. Como decía anteriormente, también propone al rey de Portugal esta idea, ¿no?, de llegar a las especies navegando hacia Occidente, y he de decir que los reyes de Portugal han sido más cautos, afortunadamente, que los españoles, que por fortuna han sido más alocados. No sé si se conserva esa mentalidad, creo que no. Ojalá, ¿no?, recuperásemos también esas ganas de invertir en lo desconocido o en las locuras, que al fin y al cabo con locuras es como avanza la humanidad. ¿Se descubrió? Sí, se descubrió por una locura. El siguiente viaje va a ser el de Vasco de Gama. Vasco de Gama, en 1498, va a intentar retomar esa primera idea 10 años después de Bartolomé Díaz, y finalmente sí va a conseguir llegar a las Especies navegando hacia el oriente. El último de los viajes
desde luego no parece el más económico en cuanto a combustible y a trayecto, porque es el más largo, pero es el de Fernando de Magallanes, el que vamos a comentar hoy, y es el que permite llegar a las Indias orientales navegando hacia Occidente y, como se demuestra, esta redondez de la Tierra. No se puede entender toda esta problemática en la manera de lanzarse tanto la corona portuguesa como la española al mar sin hablar del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas va a ser el detonante que obligue a la corona española a buscar esa navegación hacia Occidente. Tras el descubrimiento de América en 1492, en 1494 la máxima autoridad papal va a repartir el mundo entre las dos potencias católicas, que son España y Portugal. Esto que hoy en día nos parecería una locura, pues se ha seguido haciendo a lo largo de la historia. También conviene reflexionar sobre los errores del pasado, ¿no? Sobre las potencias que se reparten en el mundo, y hay ejemplos con posterioridad. Podríamos hacer también una ponencia sobre esto, sobre potencias que se reparten en el mundo. No me considero la más adecuada, pero bueno, convendría reflexionar. Y así queda el plano. En un primer momento se piensa en dividir el globo mediante un paralelo. Finalmente se fijó un meridiano, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, y así va a quedar repartido. Entonces, en un primer momento, la corona española tiene que lanzarse a la navegación hacia Occidente por no invadir el terreno portugués. Y además, este no invadir el terreno portugués lo llevan a sus últimas consecuencias, y vamos a ver también cómo va a tener incidencia en distintos episodios y en distintas etapas de la circunnavegación. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una breve semblanza biográfica de Fernando de Magallanes, porque, como decía anteriormente, pues me gusta hablar de las personas, que al fin y al cabo son las que consiguen este tipo de cosas. Fernando de Magallanes, bueno, pues tras quedar, nace en Sabrosa, creo que es una ciudad del norte de Portugal, y tras quedar huérfano entra al servicio de la reina como paje de la reina Leonor de Portugal, esposa de Juan II, y va a ser esta estancia en la corte la que le va a poner en la vía de escuchar todas estas historias de navegantes que se acercan al rey a contarle sus viajes, sus ideas expedicionarias, sus locuras, ¿no? que comentábamos anteriormente. Y el escuchar todas estas historias va a despertar en un joven Fernando de Magallanes esa necesidad de también él lanzarse al descubrimiento del mundo. No en vano, en 1505 ya va a embarcar con una enorme flota de 22 barcos hacia la India como un soldado más. Son 1.500 hombres, creo, los de este viaje, y bueno, aunque no es una cabeza pensante evidentemente de la expedición, sí que tiene la oportunidad de descubrir todo el exotismo de los viajes, y queda ahí ese germen, ¿no? Dentro de su interior. Unos años más tarde, en 1508, se embarca de nuevo en una flota bastante más pequeña, con destino a Malaca. Malaca es una península de Malasia, con una situación estratégica para llegar al rubí, canela de Ceilán, a la pimienta de Malabar, al clavo de las Molucas, y bueno, pues consiguen también en este viaje llegar a su objetivo, y a él ya, bueno, pues le ha nacido esa necesidad de ir más allá, esta necesidad del plus ultra, y bueno, pues comienza a idear su viaje. Hay que decir que en este momento ya Fernando de Magallanes, después de 2 travesías de estas características, está lisiado, y aún así tiene esa moral y ese arrojo que comentábamos anteriormente para lanzarse a lo desconocido. Los datos con los que contaba Fernando de Magallanes para creer en su propia teoría, en su propia idea de circunnavegar la Tierra, eran el conocimiento de que la Tierra era redonda, por lo menos la presuposición. Además, se sabía que Núñez de Balboa había divisado este mar del sur en 1513 desde Panamá, y decía, bueno, si detrás de las tierras americanas hay otro mar, detrás de ese mar debería estar Asia. Como digo, trabajan todo en el mundo de las ideas. Y además tenían otros datos, como comentaba anteriormente, había datos equívocos. Pensaban que el Río de la Plata, que era
último punto que se conocía y que cartográficamente estaba estudiado en la cartografía de Enciso, el Río de la Plata era ese paso que podía dar el éxito y podía hacer que sobrepasasen el continente americano por su parte sur. Con estos datos presenta su proyecto, en primer lugar al rey de Portugal, renuncia a apoyar este proyecto fundamentalmente pues, porque tenía el camino ganado, navegando hacia el este y porque quería seguir en la ruta abierta por Bartolomé Díaz. Posteriormente lo presenta a la Casa de Contratación de Sevilla, también lo rechazan. Y finalmente, gracias a la intercesión de Diego Barbosa, un viejo amigo suyo, que era el presidente del Concejo de Reyes en Sevilla y que tenía tratos, era cercano a la persona de Carlos I, pues facilita esta entrevista privada con Carlos I en Valladolid en este momento y va a ser Carlos I quien crea en este proyecto de Magallanes y quien lo financie. Firman un acuerdo en 1518 y a raíz de ahí, bueno, pues ya con el apoyo de un monarca de estas características, no fue un camino de rosas para Magallanes, pero por lo menos tenía ese respaldo. Iba a decir otra cosa después de esto y se me ha ido. Como decía, bueno, pues contaba con el respaldo del monarca, aunque no de sus compañeros de viaje. Otro de los, perdonadme porque como trabajas en un ordenador y lo pones en otro, a veces se descuadran, pero creo que es la única diapositiva que tiene así algún problema. Otra de las semblanzas biográficas que quería destacar en esta charla es la de Antonio de Pigafetta. Supongo que vosotros, conocedores de todo este viaje, ya habréis oído hablar ampliamente de Antonio de Pigafetta, pero bueno. El lugar tiene una plaza, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues lo importante es que todos los habitantes de Sanlúcar sepan el porqué de Antonio de Pigafetta. Antonio de Pigafetta realmente es otro inconsciente, ¿no? del mundo del descubrimiento, porque sin ningún conocimiento de navegación y lanzándose a lo desconocido, bueno, cree en la idea de Magallanes y ahí va. Antonio de Pigafetta está aquí en nuestro país porque es enviado por León X como embajador para representarle ante la corona española. Y además, ¿por qué se hace ¿por qué escribe todo este viaje? Bueno, pues es una condición que le impone la Casa de Contratación de Sevilla a Magallanes, la misma que no cree en su proyecto, pero impone condiciones, que tiene que dejar un registro. Afortunadamente tiene que dejar un registro de este viaje. Pero además es que hay que agradecer a Antonio de Pigafetta que el registro que deja es especialmente rico. En los que no hayáis leído, se lee muy fácil y muy cómodo y es realmente interesante, y las descripciones que aporta y sobre todo te enseña a ver el mundo del descubrimiento, cómo se describe algo que se ve por primera vez, ¿no? Te retrotrae un poco como a la visión del niño que se enfrenta a algo por primera vez, es motivador, ¿no? Y bueno, y aparte hay otra carambola del destino que hace que sea una suerte la presencia de Pigafetta. La otra carambola del destino es que de 265 hombres solo regresan 18, y es que Pigafetta es uno de ellos, con lo cual tenemos la historia completa, si nos habríamos quedado sin el final, ¿no? Pues afortunadamente vuelve y retorna a su Venecia natal y escribe este Primo Viaggio intorno al globo terráqueo en su dialecto veneciano. La preparación del viaje. La preparación del viaje ya va a demostrar la osadía de estas personas, porque si difícil es el trayecto, difícil es su preparación. Sevilla es en este momento el puerto universal, es el nexo de unión entre América y el continente europeo, y además en este momento Sevilla, bueno, pues es la ciudad más importante del Mediterráneo, sino de Europa. Se está redactando ahí en Sevilla, o dibujando, cartografiando el patrón real, que es donde se recogen todos estos conocimientos que se están desarrollando de manera vertiginosa sobre la dimensión de la Tierra en este momento. Es donde está la Casa de Contratación, que es este organismo que controla el comercio entre España entre Europa y América.
Y además ofrece unas condiciones geográficas muy interesantes porque lo convierte en un puerto protegido. Es un puerto que solo tiene una entrada por el Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda y entonces lo hace especialmente óptimo para evitar pues emboscadas y protegerlo. La verdad es que presenciar la partida de una expedición de estas características en la Sevilla del siglo XVI tenía que ser una experiencia increíble, era una fiesta en este momento, ¿no? Como digo, no es fácil preparar este viaje, van a tardar 2 años en los que a Fernando de Magallanes le da tiempo a casarse con Beatriz, la hija de su amigo Diego Barbosa, en lo que cargan los barcos. El cargamento se estima en unas 500 toneladas en las que viaja de todo, o sea, no solo legumbres y harina y patatas, sino animales vivos que les puedan proporcionar alimento durante el viaje. Pero además es que esta vuelta a lo desconocido no saben lo que va a durar. La estiman en 2 años, finalmente van a ser 3 años, pero no saben a lo que se van a enfrentar. Y además es que la literatura de viajes hablaba de cíclopes, de monstruos en los mares del sur. Entonces, pues cargan armamento, animales, comida, de todo. Entonces, como digo, es una de las grandes éxitos también de la navegación, el cargamento de las naves. No obstante, no será suficiente y ya veremos cómo rápidamente se quedan sin aprovisionamiento. Otro de los puntos de dificultad a la hora de preparar este viaje va a ser conseguir la tripulación. Conviene destacar que estos 265 hombres es una tripulación especialmente cosmopolita. Unos 171 son españoles, pero es que además hay flamencos, franceses, portugueses, evidentemente, indios, 19, y aquí empiezan un poco los problemas de Magallanes, los problemas personales con los otros capitanes. Recibe, paran en Montaña Roja, aquí en Islas Canarias, en Tenerife, perdón, para hacer un mayor aprovisionamiento de leña y de agua. Y aquí recibe una carta de Diego Barbosa, este amigo que lo presentó ante Carlos I y que además era su suegro para estas alturas ya, en la que le dice que el resto de los capitanes españoles están conjurando contra él. A partir de este momento el carácter de Magallanes se vuelve bastante hosco. Debía ser un hombre con un carácter importante, por lo que cuenta Pigafetta, y tampoco estaban las condiciones más amigables cuando sabes que te están intentando entorpecer, ¿no? Y a partir de este momento el trato con Magallanes se hace difícil. Y hay un hecho concreto que relata Pigafetta en el caso de las Islas Canarias. Este sistema con el sistema de señales que Magallanes había ideado, transmitía las instrucciones para el día siguiente al resto de las naves por las noches con un sistema de iluminación, de luces, y además exigía que las otras 4 naves se acercasen a la nave capitana por la tarde y que el capitán de cada una de las naves se dirigiese a Fernando de Magallanes y dijese: Dios salve, capitán y maestre. Ya en las Islas Canarias, la nave de Juan de Cartagena se acerca a la de Magallanes y manda a un marinero, y no es el propio Juan de Cartagena quien se dirige a Fernando de Magallanes a decir la famosa frase de Dios salve, capitán y maestre. Esto evidentemente enfurece a Magallanes, se lo hace saber a Juan de Cartagena, y Juan de Cartagena replica: pues si te he mandado al mejor de mis hombres, mañana te enviaré a mi más pequeño grumete, ¿no? Dejando constancia de que no se va a someter a la dirección de Fernando de Magallanes. La siguiente etapa ya va a suponer cruzar el Océano Atlántico. Pasan cerca de las islas de Cabo Verde y ahí ya Fernando de Magallanes propone virar y proa hacia Brasil. El tiempo empeora, va a ser una navegación que empieza a ser difícil. Es en este momento cuando se describe el fuego de San Telmo, que es un fenómeno eléctrico que se da en alta mar, una especie de fuego que no quema y que aparece en la parte alta de los mástiles de los barcos. Y estos marineros ya empiezan a enloquecer y a ver a San Telmo por todas partes, ¿no? San Telmo como patrón de los marineros, perdón. La siguiente etapa ya es la llegada a Río de Janeiro. En Río de Janeiro estamos en una
en una zona portuguesa. En un primer momento Magallanes se niega a fondear, a parar, aunque lo necesitan porque acaban de cruzar el Atlántico, que no es pequeña cosa. Pero finalmente, bueno, pues no soporta más y al final fondean en la bahía de Guanabara, y la verdad es que encuentran pues una población totalmente amigable, un lugar exótico, con gente amable, deseosa de contactar con ellos, y que además, bueno, pues van a empezar a hacer mil trueques que cuenta Pigafetta, perdón, en su crónica, y empiezan a intercambiar, bueno, pues por productos de la zona, la propia vestimenta de los marineros. O sea que es un momento, bueno, pues dulce de lo siguiente que les iba a llegar, ¿no? Lo más dulce. Hasta este momento hemos cubierto 11 semanas de trayecto, y a partir de aquí la siguiente parada va a ser el Río de la Plata. Como hemos comentado anteriormente, se llamaba Río de Solís en ese momento. Hasta aquí llega la cartografía conocida. O sea, Magallanes va a ir, bueno, y Elcano, porque él no termina, va a ir de lo conocido a lo conocido, pasando por lo desconocido. Hasta aquí había pues una cierta descripción del área, de la zona, pero a partir de aquí llega lo desconocido. Y en un primer momento Magallanes cree, o se pensaba, Magallanes y otras personas, que el Río de la Plata era este paso. Comienzan a investigar este Río de la Plata, a navegarlo, a estudiarlo, pero finalmente, bueno, pues se da cuenta de que no es el paso del estrecho. Claro, tampoco se había visto o conocían en Europa un estuario de estas características. Yo no conozco Río de la Plata, pero realmente debe ser algo espectacular. Y tras 15 días se dan cuenta de que no es un paso, de que es un estuario, y Magallanes aún así aquí se mantiene optimista. Dice, bueno, habrá que bajar un poquito más al sur, no tanto como él pensaba, y comienzan este descenso hacia el sur del continente americano, intentando buscar ese paso. La siguiente etapa va a ser una de las más difíciles de toda esta navegación, en la bahía de San Julián, la Patagonia. Claro, estamos en unas zonas ya muy frías, creo que llegan en unas fechas, sí, en torno a febrero de 1520, y Magallanes ve que así ya no pueden continuar el viaje, que tienen que parar, tienen que bajar a la costa, dejar que pasen unos meses. No pensó que fuesen a pasar tantos meses como realmente pasan, que son en torno a 5 meses, y ahí es donde se produce la invernada. Van a construir sus casetas de madera y a recalar ahí en la bahía de San Julián, a esperar a que el tiempo mejore. Bueno, es una etapa complicada para el viaje, porque además hay una sublevación. En la bahía de San Julián se va a producir una sublevación de los otros capitanes españoles que, bueno, quieren hacerse con el mando de la expedición, y se enfrentan a Magallanes. Son muchos los que se sublevan, pero Magallanes es conocedor de que sin el apoyo de las personas no va a poder concluir su empresa. Entonces manda ejecutar a 40 de los hombres, y Luis de Mendoza muere durante el amotinamiento, y su castigo va a ser el descuartizamiento. Y Gaspar de Quesada pues también es condenado. Y a Juan de Cartagena, aunque lo sabe cabecilla de todo el amotinamiento y tal, bueno, pues no hace nada contra él. Pero lo deja ahí abandonado junto a un clérigo, y bueno, conseguirán regresar posteriormente, pero lo deja abandonado en una de las zonas más hostiles de todas las paradas que hacen. Finalmente, bueno, deciden seguir rumbo hacia el sur. Magallanes está ya dispuesto hasta bajar hacia la latitud del paralelo 75, no va a hacer falta bajar tanto, pero en este intento de comenzar, de reanudar su navegación, va a enviar a la nave Santiago, que era la de menor calado, a empezar a investigar, y cae en una tormenta, con lo cual ya hemos mermado la flota a 4 naves. Otro de los problemas a los que se va a enfrentar la expedición. La siguiente etapa es el primer gran éxito de la expedición, que es la llegada al estrecho de Magallanes. Se produce entre octubre y noviembre de 1520.
Y Magallanes, bueno, ya empieza a ser bastante cauto, no quiere volver a equivocarse, entonces va a ir el estrecho de Magallanes, por lo que comentan los conocedores, no es un paso evidente, o sea, realmente parece más como una ría gallega, un fiordo noruego o algo del estilo. Entonces, Magallanes ya aquí es muy prudente, sus fuerzas empiezan a estar mermadas, también las de la tripulación, tienen un barco menos, y entonces, bueno, pues va a hacer unos viajes de reconocimiento de avanzadilla y con la orden de retornar cada una de las naves en cuanto vean algo que les pueda llamar la atención, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, pues ven que hay paso hacia el otro lado, aunque realmente Magallanes en este momento no es consciente de que está pasando al Océano Pacífico. Y entonces vuelve a haber aquí otra sublevación, porque la nave de San Antonio considera que deben volver a España y comentar cuál es que han encontrado el paso, que es este, y bueno, volver más preparados, con mayor flota, mayor tripulación, y Magallanes evidentemente a esto se niega, no había llegado hasta ahí para volver a casa. Entonces, al final esta nave, la San Antonio, va a desertar de la expedición y en su viaje de vuelta va a descubrir las Islas Malvinas, que no hay mal que por bien no venga. Tenemos 3 barcos ya. Como decíamos anteriormente, han conseguido este paso, pero Magallanes tampoco es muy consciente de que esté enfrentándose a la masa de agua más grande del océano. En este momento conviene recordar que el Océano Pacífico es casi una tercera parte del globo, es que es casi un hemisferio. Se están enfrentando a una de las etapas más difíciles de la navegación, y tenía por aquí unos datos en torno a la magnitud de este océano. Tiene unos 180 millones de kilómetros cuadrados, que si lo comparamos con el Atlántico tiene 58 y el Índico 42. Evidentemente presuponían que la Tierra era redonda, pero no imaginaban que fuese tan grande. Otro de los grandes éxitos de esta expedición va a ser poder medir este Océano Pacífico, este Mar del Sur que se llamaba entonces, y que gracias a esta calmachicha que ofrece a la navegación es bautizado ahora como Mar del Sur. De hecho, una prueba de que no es consciente de la gran masa de agua a la que se enfrenta es que pasan por las costas de Chile y Magallanes decide no adentrarse a su exploración. De hecho, se va a explorar 30 años más tarde, lo cual va a ser un error, porque no se va a provisionar como mereciera la navegación a la que se enfrentan. Conviene decir que hasta este punto también todo el paso del estrecho y la llegada hacia el Mar del Sur se ha comprobado con posterioridad que es otra cuestión rocambolesca del destino, y es otra casualidad que favorece, ¿no?, al viaje de Magallanes. Es que parece que se concatenan 2 fenómenos meteorológicos del Niño que producen unos vientos favorables que van a posibilitar este paso y esta llegada hacia el Océano Pacífico. Para los que habéis leído este diario de Pigafetta, sabéis que la navegación en el Pacífico va a ser especialmente dura, y ahí la crónica de Pigafetta es especialmente dantesca, ¿no? He sacado un extracto únicamente que me gustaría leer. Es un poco gore, ¿no?, pero es interesante porque nos pone la pista de las dificultades que atravesaron estas personas y lo importante de su viaje, ¿no? Y dice así Pigafetta: el bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos que había devorado toda su sustancia y que además tenía un hedor insoportable por hallarse impregnado de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aún obligados a comer pedazos de cuero de vaca con que se había forrado la gran verga para evitar que la madera destruyese las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante 4 o 5 días en el mar para ablandarlo un poco. Para comerlo lo poníamos enseguida sobre las brasas. A menudo aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. Esta es una crónica que nos es un poco fuerte, pero esta gente estaba viviendo ya en unas condiciones muy mermadas, y aún así van a conseguir el éxito.
La primera, después de esta travesía tan agónica por el Océano Pacífico, la siguiente parada va a ser la llegada a las Islas Marianas. Ya las tenemos a la derecha del mapa, ya hemos dado la vuelta, y estas Islas Marianas, que ellos bautizan como Isla de los Ladrones, va a ser otra dificultad del viaje. Ahí, bueno, pues los habitantes a los que se enfrentan pues saquean los barcos, roban el esquife de la nave capitana, que es fundamental para la comunicación con tierra, y bueno, pues Magallanes entra en cólera. También personas metidas en un barco mucho tiempo, con mucho hambre, tienen reacciones desmedidas, se produce una matanza de estos indígenas, que eran los indios chicharrones, creo que se llamaban, y hoy en día se conoce esta isla como Guam. Y aquí, bueno, pues tienen otro momento bastante duro en la navegación. Tienen que salir corriendo y hacerse a la mar nuevamente. La siguiente de las paradas es la llegada a las Islas Filipinas. Va a ser donde Magallanes acabe su viaje. Cuando llegan ven una riqueza tremenda en las Islas Filipinas, y Magallanes es consciente de que estos pueden ser unas tierras interesantes para la corona española. Hay que hacerse con ellas, pero también es consciente de que sus fuerzas están tremendamente mermadas y no puede hacerse con estas tierras por la fuerza. Entonces, bueno, pues inicia, cree que ganándose la confianza, la amistad de estos reyezuelos locales, bueno, pues puede llegar a firmar tratados en los que establezca un cierto contacto de la corona española, para después llegar y tomar estas tierras de una manera más definitiva, con otra premeditación y con otra preparación, ¿no? Y así lo hace, y va ganando confianza, y las cosas van bastante bien con estos reyezuelos locales, pero parece que esta confianza va a ser a la postre la que le cueste la vida, porque en un exceso de confianza, bueno, pues una de las reyes le chantajea un poco, ¿no? Le ofrece mapas de estas islas de las especies que él quiere descubrir, a cambio de que le ayude, porque evidentemente Magallanes tomaba las tierras para la corona y además evangelizaba como era lógico en la época, a las poblaciones locales. Entonces, bueno, pues le pide ayuda con otro rey, Silapu-Lapu, que no se somete a la evangelización y no quiere someterse a la corona española, y entonces, bueno, pues Magallanes acepta y ahí va, y les han tendido una emboscada. Bueno, finalmente trata también, o sea, este episodio también es recogido de una forma interesante por Pigafetta, cómo estos indígenas locales van con sus lanzas y se dan cuenta que estas corazas impiden que atraviesen y van directamente a las piernas, ¿no? Y bueno, en una de estas Magallanes cae y se lanzan contra él, bueno, a montones. Finalmente, luego en estas islas va a haber otra matanza también. En definitiva, lo que en un principio es confianza, al final se va a convertir en emboscadas. Tienen que salir corriendo de mala manera, y además ven que no pueden seguir navegando, entonces van a tener que sacrificar una de las naves. La Concepción es destrozada para reutilizar algunas de sus partes y mejorar las otras naves. A estas alturas creo que nos quedamos con dos, ¿no? San Antonio ha desertado, Santiago cayó en una tormenta, y ahora la Concepción es destrozada y la tripulación se reparte entre la Trinidad y la Victoria. La navegación ya es bastante complicada. Además, hay que decir también que en este momento ya se podían comunicar con las poblaciones locales, porque en el viaje había un intérprete, que era el que se conoce como Enrique, que era un esclavo que compró Magallanes en su viaje en 1511, este primer viaje que hizo antes con la corona de Portugal, y lo lleva a este viaje, y entonces, bueno, pues va a facilitar la comunicación con estos pueblos. De poco les va a servir, porque al final les tienden emboscadas, pero bueno. Al final, estas dos naves van a partir de Filipinas y hacen una primera parada en Borneo. No sé si se ve bien, pero bueno, está por ahí la cosa. Que es un área selvática en el que, bueno, pues describen todas esas especies. Tenemos que ver también a un grupo de hombres que ven por primera vez elefantes, rinocerontes y, bueno, toda esta exuberancia, ¿no?, de la zona. La siguiente etapa va a ser finalmente la isla de las Molucas.
Consiguen llegar por fin a la isla de las Especias. Es el otro gran éxito de la expedición. Ya se había logrado a este paso. En este momento hemos encontrado ya el paso. Hemos conseguido atravesar, navegar por completo el Océano Pacífico y además encontramos la isla de las Especies. Bueno, pues, va a ser un regocijo, un júbilo tremendo entre la tripulación, muy mermada ya, y en solo 2 naves. Y tenemos que decir que también, bueno, pues los habitantes de este área estaban totalmente acostumbrados al comercio con genoveses, con venecianos, y bueno, pues no van a tener ninguna dificultad en aprovisionarse y en llenar los barcos de todas estas especias. De hecho, incluso se da permiso a los marineros a que vendan todas sus pertenencias, al fin y al cabo son trueques, son intercambios a cambio de estas especias, y bueno, pues con los barcos a rebosar se disponen a volver a casa. Pero tan a rebosar están los barcos que la Trinidad hace aguas según salen del puerto y, bueno, tiene que quedar ahí esperando a ser reparada. Volverá unos meses más tarde, pero ya la dificultad de la navegación es insostenible. O sea, queda una sola nave, la Victoria, llena de especias, pero son especias que no alimentan a la tripulación y que todavía les queda un largo camino hacia casa. Van a hacer una primera parada en Timor para aprovisionarse y comienzan a atravesar, estamos ya entre febrero y marzo de 1522, el Océano Índico. Aquí, bueno, pues Pigafetta relata cómo van cayendo los cuerpos de 1 o 2 al día al mar, porque, bueno, la tripulación está muy mermada. Además es que esta dieta que mantienen y la situación que viven, pues va a hacer que, aparte de que la hambruna merme la tripulación, también el escorbuto va a ser un compañero de viaje constante y, bueno, pues la situación es bastante difícil. Finalmente van a llegar al Cabo de Buena Esperanza. También va a ser un punto muy difícil de la navegación porque los vientos ahí es donde se juntan los 2 océanos, el Atlántico y el Índico. Los vientos son complejos y dificultan mucho la navegación. Finalmente consiguen rebasar el Cabo de Buena Esperanza y llegan claro, en este punto estamos ya estamos en área portuguesa, y otra dificultad de la navegación es que tienen que navegar muy lejos de la costa para no ser descubiertos por los portugueses. Pero yo creo que, así lo comentan, parece que, bueno, que en este momento los portugueses... Nadie cree que la expedición siga a flote, o sea, casi es una sorpresa su llegada a puerto porque los dan por muertos a todos, ¿no? Perdón, se me ha olvidado hablar de algo muy importante. Tras la muerte de Magallanes, en un primer momento se va a establecer una dirección, una especie de triunvirato para continuar con la navegación, pero finalmente en las Filipinas va a ser Elcano el que adopte la posición de capitán, y tampoco hay nadie que se oponga, ¿no?, a esta dirección, porque parece que Elcano tenía el suficiente coraje y carácter como para llevar a buen término el fin de la expedición. Evidentemente, en este punto también hay que hablar del mérito de Juan Sebastián Elcano, que con las condiciones con las que recibe esta dirección consigue retornar nuevamente a casa. Y en este momento, ya en Cabo Verde, Elcano se da cuenta de que así no lo van a conseguir. O sea, en el último momento no van a poder llegar a tierra, a buen puerto, terminar la vuelta porque la situación es insostenible. Entonces tienen que parar necesariamente a repostar, a aprovisionarse, a descansar, a reparar las naves, pero claro, están en área portuguesa. Entonces, bueno, se le ocurre una treta, que es decir, en tierra, en el puerto, que son una nave española que vuelve de América, que están perdidos y que necesitan ayuda. Parece que cuelan por dos ocasiones, pero alguien se va de la lengua, habla más de la cuenta y al final descubren que es la expedición de Magallanes, y nuevamente, bueno, pues tienen que salir a la carrera. Pero además en Cabo Verde se dan cuenta de otra circunstancia especialmente reveladora. Preguntan qué día de la semana es. Les dicen que ellos consideraban que debía ser jueves, no, que debía ser miércoles. Les dicen que es jueves, y se dan cuenta de cómo navegando hacia el occidente han ganado un día, con lo cual esto era un hecho ya irrefutable. O sea, realmente la Tierra era redonda, giraba,
y con una pregunta tan sencilla ellos llevaban evidentemente un diario y un calendario muy concreto para saber qué día de la semana era y habían ganado uno, ¿no? Finalmente vamos a ver cómo se alejan de la costa y este histórico 6 de septiembre de 1522 llegan a Sanlúcar de Barrameda, a esta tierra que ve llegar a 18 famélicos hombres y una sola nave, la Victoria, haciendo honor a su nombre y bueno, ya esta advocación de la Virgen del Monasterio de la Victoria, estos 18 hombres que bueno, pues llegan en unas condiciones lamentables, pero con el honor y el orgullo de haber conseguido una de las mayores gestas de la humanidad y además con el miedo de poder ir a la cárcel, porque en este momento la San Antonio había desertado y existía el miedo de que los hubiese denunciado y tal, pero bueno, ya se había averiguado tiempo antes que el que mentía era el capitán de la San Antonio. Con los productos que llegan, con las especies que llegan, se consigue pagar la expedición y además bueno, pues, ganar un buen puñado de ducados con la venta de estas especias en el mercado europeo. Como sabemos, no es el éxito de la expedición, sino todos los que hemos relatado hasta ahora. Y bueno, pues Carlos I, el 13 de septiembre, llama a Juan Sebastián Elcano a que acuda inmediatamente con sus dos mejores hombres a Valladolid nuevamente a visitarlo y a contarle bueno, pues este logro, ¿no?, para la corona española. Va a acudir a Valladolid con Antonio de Pigafetta y con el piloto Albo y ahí bueno, pues, lo colman de honores. Evidentemente no es que haya hablado mucho de Magallanes porque Juan Sebastián Elcano no lo merezca, sino que es que Magallanes ha estado olvidado durante mucho tiempo, porque en realidad su figura se olvidó, o por lo menos lo olvidó Carlos I, porque colmó de honores a Juan Sebastián Elcano, lo nombra caballero y le otorga este escudo en el que bueno, pues podemos ver los palos de canela cruzados, el clavo y un casco y el globo terráqueo con una filacteria que lo rodea, que dice tu primus circumdedistime, tú fuiste el primero en rodearme, ¿no? Así como en un alarde de premios. Pero bueno, a raíz de este momento los viajes de exploración van a recibir un importantísimo impulso. De hecho, Carlos I va a financiar y va a apoyar otra nueva expedición con Juan Sebastián Elcano para tomar las Islas de las Especias, y va a ser donde muera Juan Sebastián Elcano. Pero bueno, de todo esto sí me gustaría que nos quedásemos con lo que he comentado al principio, pues el arrojo que a veces hemos perdido, ¿no? Ya no existen estos grandes hombres que se lancen a lo desconocido para aportar tanto a la humanidad y que además galona nuestro escudo español, como hemos comentado anteriormente, plus ultra, ¿no? Fernando de Magallanes pues, y Juan Sebastián Elcano nos dejaron importantes regalos, como saber de manera empírica y fehaciente que la Tierra era redonda, que se puede navegar y que es solo una. Así que no lo olvidemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos ha refundido todo muy claro, muy bien y muchas gracias. Antes de cerrar ya el foro de historia de este año, quería también agradecer a Paco Yuste y a Aurora, que siempre nos deja su casa, que eso sí que tiene historia este edificio, y que yo creo que es el lugar idóneo para cerrar este ciclo de conferencias. Bueno, nada más, y también vamos a tomar una copita. A ella le vamos a hacer entrega de un detallito del círculo para que tengas un recuerdo de nosotros. Muchísimas gracias, el mejor recuerdo me lo llevo. Sí, bueno, ahora te enseñaremos algo de Sanlúcar. Sí. Una bodega no se puede servir. Ah, muy bien también. Esto sí que es un detalle también. Muchísimas gracias. Gracias. De la bodega. Parte de Paco y de Aurora. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Nada, esperamos que te guste. Gracias, bonita.